letras nada más y al ratito se la voy a decir, pero por el momento le quiero decir que Dios tiene un plan para el hombre y ese plan de Dios nunca va a ser interrumpido. Nunca se va a interrumpir el plan de Dios porque ya el plan de Dios está trazado. Ahora, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Simple y sencillamente el mal es algo que está en esta tierra y vamos a ver cómo es que el mal llegó a esta tierra, quedó en la tierra y está en todos los hombres. En medio de un mundo como este, lleno de maldad, un mundo pecaminoso, un mundo lleno de tanta situación, de tanta perversidad, de tanto dolor y tanto mal, nuestra mente también es un poco finita para poder discernir o poder entender o comprender todo el problema que hay en esta tierra. Pero el problema es real y el problema es que hay un mal que está en toda la tierra. Alguien diría, bueno, ¿por qué Dios no elimina todo el mal? Alguien diría, bueno, pues si el mal Dios lo puede quitar, que lo quite de una vez, pero imagínense usted nada más, si Dios va a quitar el mal, pues nos va a quitar a todos. Desapareceríamos todos, porque el mal está en el ser humano, está ligado al hombre. Ahora, si usted ha estudiado la Biblia también, se da cuenta lo que la Escritura dice en Génesis 6, ya pasó, ya sucedió. Dice que el mal era de continuo, el mal era de continuo y el mal era de continuo y Dios decidió quitar el mal y para eso trajo un diluvio. ¿Se acuerdan ustedes de la Escritura? Y después de que vino el diluvio y pasó todo lo que pasó, que todos los animales y todos los hombres, solamente una familia fue guardada, dice que se arrepintió Dios. Y entonces ahora ya Dios no manda a hacer no nos manda un diluvio ni nos manda un juicio de esa manera, porque tendría que raer todo, llevarnos a todos, llevarse a toda la gente. El problema entonces no está en Dios. El problema está en el ser humano. ¿Cuál es el problema? Lamentablemente, entonces, quiero decirle que cuando decimos que si Dios va a desaparecer el mal, pues nos tendría que desaparecer a todos. Tendría que destruirnos a todos. Porque todo el mal está ligado al fracaso, a la perversidad, a la lujuria, a la violencia que está en el ser humano, en todos los hombres. Hay violencia, hay maldad. Por eso usted ve los encabezados, las noticias de lo que sucede en este tiempo, cuánta maldad, cuánta violencia, muertos y tanta cosa y tanta maldad, porque es pura maldad, porque eso está ligado, el mal y todo ello está ligado al ser humano. En otras palabras, con razón la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. La Escritura siempre nos da las respuestas. Por eso es que es tan importante la predicación del Evangelio de Jesucristo. Que nosotros podamos hablar de un Dios que realmente es amoroso, y sí lo es, lo hemos experimentado ya. Hace unos días hablábamos del corazón amoroso de Dios. Dice que de tal manera Él amó al mundo que entregó a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El problema entonces está ligado a la rebelión, a una rebelión que está en el hombre. El pecado existe, la rebelión está en los hombres, y usted me dirá, ¿cómo fue que llegó esto aquí? Es sencillo, muchos lo conocen ya. Génesis capítulo 3, versículo 14, nos habla de cómo es que quedó ese mal en el ser humano, en la tierra, porque no era así antes, no era así, pero después de que el hombre desobedece, después de que el hombre es puesto en el huerto del Edén, entonces viene una sentencia. Génesis 3, versículo 14, dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás. Y nos sigue diciendo, y polvo comerás todos los días de tu vida. Continuamos viendo hasta el verso 19, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, vea usted, ahí viene la situación, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre,
también le dio su sentencia. Seguimos, por favor, allí leyendo la Escritura, la palabra de Dios. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y continúa diciendo: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y termina con el verso 19: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Eso fue después de que el hombre desobedece a Dios. Ya lo vimos, la desobediencia del hombre en el huerto: no comerás del árbol. Comió él, comió la esposa, comieron todos, y vino ese pecado y esa situación que entonces abarcó a toda la raza humana. Y ese pecado lo habla más claro Romanos 5:12, dice que por el pecado de un hombre, ese pecado entró a toda la humanidad, por el pecado de un hombre. La buena noticia es que por Cristo somos libres. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué dice? En Adán fue el problema, y estuvo el problema. Así la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Son respuestas sencillas, no son difíciles, y entonces diríamos: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Pero Dios siempre tiene, amados hermanos, un plan para todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Hace unos días enseñábamos una palabra, apenas creo el domingo pasado, enseñábamos aquí una palabra respecto a que los que aman a Dios todo les saldrá bien. ¿Por qué hay cosas malas? Y si Dios dice que aún en medio de las cosas malas nos saldrá bien, porque cuando tenemos al Señor, entonces tenemos la bendición de Dios. Lo que nos resta o nos falta es buscar cada día estar sometidos bajo esa cubierta poderosa. Entonces la Biblia dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestro castillo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Él es todo para nosotros. Por eso es que es importante que vivamos siempre sometidos a la palabra de Dios. Entonces vemos que el pecado que existe en este mundo, la maldad, la desobediencia y todo eso está ligada al pecado que se llevó a cabo en un principio. Pero Dios sigue siendo bueno y todo está bajo el control de Dios. Dios tiene todo controlado. Él es todopoderoso y es un Dios de amor que nos ha demostrado que nos ama. Pero antes del huerto, ellos vivían, amados hermanos, sin saber lo que era el pecado, ni la maldad, ni el sufrimiento. Pero la desobediencia, como ya lo leímos, contaminó sus vidas y contaminó todo lo que conocemos hoy como el mundo en el cual vivimos. Así es que el origen de este problema no es Dios, sino es la criatura culpable, el hombre que allá en el huerto cometió ese gran error. Pero la Biblia dice que todo esto será hecho nuevo, que todo esto llegará a ser nuevo y que la misma naturaleza está gimiendo por causa de la contaminación que hay en ella. Lo vemos allí, si nos ayudan por favor, Romanos 8, 18, 23. Pues tengo por cierto, dice la Escritura, que las aflicciones de este tiempo presente son reales. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tiempo futuro. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y el verso 23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, el arrebatamiento, el día que nos vayamos de esta tierra, porque la Biblia dice, y al final se lo voy a decir, la Biblia dice que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Dios hará las cosas tan buenas como al principio, y por eso estamos aquí perseverando, pero más que perseverando, con la gran intención de poder llevar este mensaje de salvación a tanta gente que está perdida. Dice el apóstol Pablo, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Usted está con Cristo, usted tiene a Dios y tiene esperanza también de ser levantado un día de esta tierra. Gloria a Dios. Así es que, amados, el propósito de Dios no cambia. A Dios nunca le va a interrumpir su plan nada. Esto está así, el mundo está contaminado, la tierra tiene un problema, la sociedad y las gentes tienen otro problema, pero Dios sigue siendo siempre el mismo. ¿Cuántos saben ustedes que el carácter de Dios sigue siendo el mismo? Es un Dios justo, porque la Biblia dice, justificados pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El problema es que la gente no conoce al Señor, y lo que tenemos que hacer es predicar esta palabra para que conozcan al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Gloria a Dios, porque Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo santo y Dios sigue siendo bueno. La carta del apóstol Juan, en la primera carta, el capítulo 1, el versículo 5, él dice que Dios es un Dios que en él no hay nada de tinieblas, es un Dios de luz. Gloria a Dios. Y la verdad es que cuando nosotros caminamos en el Señor, la luz del Señor está sobre nosotros. La luz del Señor resplandece, porque la luz es como su palabra, es como una antorcha que está sobre nosotros. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz. Y oigan, y no hay ningunas tinieblas en Dios. Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el Dios justo, el Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios que es bueno, que el Dios que ama a la gente aún a pesar de toda la maldad. Aquel que anda asesinando, aquel que anda matando, aquel que anda haciendo el mal, Dios lo ama. Bendito sea Dios por el nuevo pacto que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. El pacto de salvación, el pacto de perdón de pecados, el pacto de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice que por medio de la sangre de Cristo somos limpios de todo pecado, y no importa el pecado que el hombre cometa. No importa el pecado que el hombre haya hecho. En Cristo nosotros volvemos a recuperar la identidad de hijos de Dios. Allá afuera todos dicen, somos todos hijos de Dios. La verdad no. La Escritura dice en San Juan 1:12, 11:12, dice que no. La Escritura dice, amados hermanos, que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Cuando usted acepta el mensaje, cuando acepta que Jesucristo en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa, el justo por los injustos, el que no había hecho pecado y no había cometido pecado, lo hizo por usted y por mí. Cuando usted lo acepta, entonces usted es hijo de Dios. Usted viene a ser salvo, viene a ser perdonado. Gloria a Dios. Y ahora, ¿de qué hay beneficios como hijos de Dios? Todos hemos experimentado en algún momento dado la sanidad de Dios, ¿sí o no? Todos hemos experimentado en algún momento dado la benevolencia de Dios. Todos hemos experimentado en algún momento dado la provisión y la protección de un Dios que ama a sus hijos. De un Dios que ama a sus hijos. Hemos experimentado el poder sanador, el poder libertador. Aleluya, gloria a Dios. Hemos experimentado cómo el poder de Dios es tan grande que los demonios no resisten el nombre de Jesucristo ni la palabra de Dios. Entonces todos sabemos que tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo suple, y que para Él no hay nada imposible. Lo conocemos, lo sabemos. Gloria a Dios. Aquí mi hermano, ¿cómo se llama? Ricardo Rodríguez me decía, estoy orando por mi hermana que ha estado muy mal, muy enferma, muy enferma, muy mal. Dice, estoy orando por ella, ayúdenos a orar. Perdón. Nos pedía oración por medio del internet.
y orábamos, y amados hermanos, ella también es un testimonio de que Dios levanta al que está caído, ¿verdad? Dios levanta a aquel que está arruinado ya, porque su poder es ilimitado, su poder es más grande. Por eso la Biblia dice, más grande es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Sí sabemos, sí conocemos de ese gran poder y amor de Dios. Dios sigue estando en el mismo lugar. Él sigue siendo santo, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo bueno. Su gran amor se manifiesta con bendiciones increíbles que no las merecemos, con beneficios que nosotros no nos los imaginamos siquiera, porque Él es un Dios fiel, nos provee, nos protege y nos cuida de todo mal. Por eso vemos la historia de Job, una historia muy difícil, cómo él llega a perder todo, pierde su familia, pierde bienes, pierde todo, Job. Sin embargo, él se mantiene siempre confiando en Dios y creyendo en Dios. Su esposa se apartó y blasfemó, y su esposa dijo, ¿para qué sigues creyendo en ese Dios? Mejor maldícelo de una vez y muérete. Pero Job se siguió manteniendo firme. Al final de la escritura vemos que Job fue retribuido, recibió bendición de Dios, Dios lo levantó, Dios lo sanó, Dios lo restauró, le dio familia, le dio bienes y le dio todo lo que él necesitaba. Y así es Dios. ¿Nos va a bendecir? Sí. ¿Nos va a retribuir? Sí. ¿Nos va a dar todo lo que necesitamos? Sí. No dudes de Dios. No tenga dudas de Dios. Con razón el Señor Jesucristo dice, tengan fe en Dios. Tened fe en Dios. Tengan fe en Dios. Tengan fe en su palabra. Tengan confianza en Dios, que Él nunca nos ha dejado, no nos dejará, ni nos desamparará nunca. Siempre ha estado con nosotros. Y preocupémonos por conocer más a ese Dios tan amoroso, a ese Dios tan glorioso y tan hermoso. Confía en Él. Confía en Dios, Él lo hará, siempre lo hará. Dios es la única persona en la cual podemos confiar. Es la única persona. Todos fallamos, todos cometemos errores, pero Dios no falla. En Él podemos confiar, como dicen, a ciegas. Así es que, amados hermanos, hay una enseñanza que aún en la iglesia se maneja y que no debe de ser así. De que todo lo malo que viene es porque hemos pecado, porque hemos hecho lo malo, nos vino lo malo. No. El mal está en la tierra. El mal está en todos lados. Dios nos libra más bien del mal, ¿sí o no? Allá en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, versículo 1 al 3, Jesús encontró a un ciego, fíjese usted, encontró a un ciego. Y luego las personas se arrimaron y dijeron, oiga Señor, ¿por qué es que está ciego este? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Yo creo que con lo que aprendimos ahorita de que el pecado está en todos lados, está desde el principio cuando el hombre desobedece, pues la respuesta es que, aunque esa no es la respuesta que da el Señor, pues la respuesta es que aquí no hay de que los padres, el pecado está en todos. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. Sí, qué respuesta tan gloriosa, tan sabia la del Señor. Sino que para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Yo quiero decirte esto, amado hermano, amigo que estás en este de aquí. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Porque la manifestación allí fue a través de Jesucristo que el ciego recibió la vista. Recibió la vista. Y todos preguntan, ¿y cómo fue? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Y todos preguntaban, ¿y cómo fue de la sanidad? ¿Y cómo fue que fue sano? ¿Y cómo fue que recibió la vista? Amado hermano, todos nosotros sin Cristo estábamos ciegos también. Peor todavía. Dice la Escritura que nosotros sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos. Usted sabe, cuando usted ve a alguien que va caminando, no tiene a Cristo,
es muerto. Yo no sé cómo será eso, pero la Biblia lo dice, está muerto. Pero va caminando. Va al trabajo, a la combi, al metro, a la casa, a comer, a dormir, desayunar, trabajo, combi, trabajo. Un muerto caminando que ya se sabe la rutina. Con Cristo hay vida. Jesús es la vida. Dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es vida. Cristo no es una religión, Cristo es vida, hombre. Cristo es vida. Con Cristo somos nosotros gente completa. Entonces ahí se manifestó la sanidad para el ciego. Y aquellos de una vez decían, ¿pero quién pecó? ¿Los padres o él? ¿Quién es el del pecado? Aquí no es quién es el del pecado. Aquí lo único que hay que hacer es postrarnos a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, aleluya, gloria a tu nombre. Gracias por morir por mí en la cruz, porque en la cruz me lo regresaste todo. Todo es regresado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Así es que no todos los sufrimientos o los castigos vienen de Dios. Dios permite el mal, sí, para llevarnos a un bien mayor. Hace unos días, creo que el domingo pasado les platiqué a ustedes de José. Todo lo que él vivió, todo lo que él pasó, Génesis 45, para que nos lo vayan poniendo en pantalla, dice que él pasó por todo lo que él pasó, pero al final él les comenta a sus hermanos y les dice, ¿por qué es que él pasó toda esa situación? Les comenta a él y le dice, todo esto al final Dios lo trajo para bien, dice. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí, ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, y el que vendisteis para Egipto. Gracias. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vea qué hermoso, qué precioso. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Oh, esto está tremendo. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Diga usted, Dios tiene el control de todo. Todo está bajo el control de Dios. Mi vida está bajo el control de Dios. Mis finanzas, mi familia, mi negocio, ministerio, todo está en el control de Dios. Mire usted que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué les dijo José a ellos? Todo esto no lo hicieron ustedes, lo hizo Dios. Así es que gócese usted en este día, en medio de un mundo lleno de tanta maldad, de tanta violencia, de tanto dolor y tanto sufrimiento, y gócese porque usted, en medio de todo ello, Dios lo libra de toda situación adversa. Y dice la Escritura, en el caso del Señor Jesucristo, lo que Él vino a hacer por nosotros, dice Romanos capítulo 5, versículo 15, el sacrificio de Cristo fue algo tremendo, fue algo muy difícil. La Biblia lo narra a Él que Él fue desfigurado por nosotros, pero para un bien mayor. Romanos 5, 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don
de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Gloria a Dios. Seguimos leyendo y nos dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Dios, la justicia. Y creo que todavía leemos ahí hasta el verso 19, donde dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, que ya lo manejamos antes, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, gloria a Dios, los muchos serán constituidos justos. Somos justos por la gracia de Dios. Justificados pues por medio de la fe, tenéis paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Cristo es lo máximo. El sacrificio de Cristo es la solución para el hombre en esta tierra llena de tanta maldad y de tanto sufrimiento. Así es que yo diría, como dijo el salmista, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hay un canto muy antiguo, los cantos viejitos que hablaban, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hasta el 3 lo leemos, porque mire cómo dice, por tanto, no temeremos. Así que si venía con temor, vamos, tire todo el temor en esta mañana. Aunque la tierra sea removida y se mueva como un borracho y se traspasen los montes al corazón del mar, dice el versículo 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Dios sigue siendo nuestra fortaleza y Dios sigue siendo nuestro amparo. Alabado sea el nombre del Señor. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Ya estoy terminando. ¿A cuántos Dios los ha sacado de una situación difícil? Y sí, y dice el Señor que Él no permite que te lleguen pruebas más duras de las que tú puedes pasar. Eso está en Corintios, 1 Corintios 10:13, dice que Él sabe hasta dónde tú puedes aguantar. Así es que si estás por ahí pasando alguna, Él sabe que tú puedes aguantar. Gloria a Dios. Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Diga usted, fiel es Dios. Que no nos dejará, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Aquí estamos en este día, por la gracia de Dios. Y cierro con esto. Para que se agarre bonito el Señor, se mantenga firme, viento que venga y pase lo que pase, que no lo mueva. Tenemos que estar agarrados del Señor. No se suelte la mano de Dios, porque Apocalipsis capítulo 21 dice que Dios terminará con este asunto y nosotros estaremos allá esperando la boda del Cordero. Gloria a Dios. Vi un cielo nuevo, dice el apóstol Juan. Qué tremendo. Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, que es el que estamos ahorita. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Gloria a Dios. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más clamor, tampoco habrá más, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya, gloria a Dios. Vea usted, terminemos de leer y después le damos un fuerte aplauso al Señor. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Cielos nuevos y tierra nueva viene, amados hermanos. Así es que estamos en un mundo lleno de mucha calamidad, dolor, pero aquí dice que ya no habrá más eso. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más muerte. Y estaremos con Él, y reinaremos con Él, y caminaremos con Él, y juzgaremos con Él, y estaremos con el Señor. Póngase de pie y párese firme en el camino de Dios. Camine firme en este camino al cual Dios lo ha llamado. No juegue el Evangelio de Jesucristo, porque yo no lo veo como un juego, lo veo como la gran bendición de Dios y la solución de Dios a los seres humanos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Bendecimos cada familia que está reunida aquí en este lugar. Cada persona que ha venido aquí en este día, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque hoy estamos entendiendo tu palabra, que ciertamente hay dolor, que hay injusticia, hay maldad, que hay muerte, hay desolación, Señor, pero que en medio de todo ello tú cuidas a tu pueblo. En medio de todo ello tú estás bendiciendo a tu pueblo. En medio de todo ello tú estás teniendo cuidado de tus hijos, Señor. Yo te pido en este día que bendigas a cada familia aquí representada, que se están pasando por algún momento de dolor. Quita el dolor, sana sus cuerpos. Si están pasando por un momento de enfermedad, cualquiera que sea, sánales de enfermedad en el nombre de Jesús. O problemas económicos, problemas de finanzas, Señor. Te pido que tú suplas, porque tú eres un Dios que bendice a tu pueblo, que suples, que provees, que proteges a tus hijos. Y tú puedes proteger, puedes bendecir y puedes dar en abundancia lo que el pueblo necesita en este día, de acuerdo a sus necesidades, Señor. Porque tú eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, Señor, y tú tienes cuidado de nosotros. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Que el gozo de Dios venga sobre ellos ahora. La presencia del Espíritu Santo se derrame sobre sus vidas. Sean llenos del poder de Dios, sean llenos de la bendición de Dios, y la gloria de Dios se manifiesta en esta casa, porque sabemos que el Espíritu Santo está aquí para ministrar cada una de las vidas de los que nos hemos reunido en este lugar. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.